La ciberseguridad es apasionante. A mi parecer se compone de 5 grandes áreas que son la seguridad defensiva, la seguridad ofensiva, las operaciones de ciberseguridad, la informática forense y la auditoría. Cada una de estas áreas tiene una subdivisión impresionante, por lo que cada una de ellas demanda un gran estudio y preparación. El día de hoy nos acompaña un especialista en el área de operaciones de ciberseguridad, el ingeniero Alexander Alvarado. Bienvenido a Vida Bit, doctor Alexander. Un gusto, Juan. Un placer estar aquí. Me contenta mucho. Por favor, háblanos un poco de ti para que nuestra audiencia te conozca. Seguro, seguro. No problem. Mi nombre es Alexander Alvarado. Soy ingeniero de telecomunicaciones, graduado en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, en la UNEFA. Aparte de eso, estuve estudiando también un magíster en tecnología de la información y comunicaciones. He trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, en virtualización, en redes, con servidores, Linux, con Windows. Entonces he aprendido, digamos, como que un poco sobre cómo funcionan los sistemas operativos. Después de eso tuve algunas experiencias ya en el sector privado con un tipo de service desk. Después estuve en un centro de operaciones de seguridad acá en Venezuela. Y a partir de ahí comencé digamos, a rotar en un poco más en el ámbito de la seguridad de redes. Como tal, he hecho bastantes cosas de diseño, algunas partes defensivas y en algunas oportunidades contadas, algunas cosas ofensivas y algún tipo de auditoría, ¿no? He tenido la oportunidad de configurar firewalls y instalar EDRs en clientes y todo ese tipo de cosas. Y bueno, llegar a monitorearlos en caso de que llegase a suceder algo. Excelente. Eso último que mencionas me parece súper interesante porque es precisamente el tema que nos aborda el día de hoy, el reconocimiento de alertas de seguridad. Y lo bueno es que ya tú vienes de tanto del mundo del sector público como del sector privado, entonces tienes la experiencia de, digamos, de ambos ecosistemas, ¿no? Y creo que una cosa muy interesante que le interesaría escuchar a nuestros radioescuchas sería, si estamos en una empresa pequeña, Ujú. ¿cuáles pueden ser esos primeros indicios de que está sucediendo un ciberataque? En tu experiencia, qué nos, o sea, qué pudiésemos estar alerta, qué pudiésemos estar atentos que nos dé una señal de que algún ciberataque se está llevando a cabo? Ok, eso es importante, bueno, porque va a depender un poco del tipo de empresa, ¿no? Todas las empresas no son similares. Desde lo que definiría NIST, que es un organismo estadounidense que suele hacer, digamos, este tipo de estudios. Ellos definen ciertos sectores de infraestructura crítica, ¿no? Las farmacias, los hospitales, las telecomunicaciones, por nombrar algunos sectores, ¿no? Pero además de eso tenemos las organizaciones que, digamos, como que tienen un buen presupuesto, tienen alguna buena organización, y otras que pueden ser un poquito más pequeñas, pueden ser un poco más humildes, pueden apelar a otro tipo de tecnologías, ¿no? Eh, en este día a día todos deberíamos tener mínimo o por lo menos algún tipo de firewall de perímetro y algún tipo de EDR. Sería lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces, de allí deberíamos, digamos, recolectar, o esas serían nuestras fuentes de datos principales, ¿no? No deberíamos solo apelar a esto, ¿no? Sin embargo, como entendiendo el contexto de que no todas las organizaciones pueden tener un presupuesto amplio, o a veces el presupuesto de ciberseguridad también entra en lo que es el presupuesto de IT, porque no suelen separar esta área, ¿no? Entonces, digamos que deben buscar los mecanismos para fomentar, digamos, la recolección de logs de estos diferentes tipos de dispositivos. También los dispositivos de red son muy importantes, los switches y los routers. Pueden hacer capturas allí, o algún tipo de port forwarding. Y eso puede funcionar para recolectar también algún tipo de indicios. Ahora, si tú me hablas de qué es un indicio durante un ciberataque, va a depender del tipo de ataque, ¿no? Porque no es lo mismo un phishing que puede empezar por correo a un día ver que todas las pantallas están bloqueadas, que existe algún tipo de mensaje, la nota del ransom que justamente pide un rescate. Entonces va a variar un poco del tipo de ataque. Por ejemplo, la denegación de servicio distribuida también puede hacer que la red esté lenta, puede hacer que tus servicios estén indisponibles o no estén disponibles directamente. Si tienes alguna página web, quizás los usuarios no van a poder consultarla, te va a arrojar algún tipo de error de que el servicio no está disponible. Entonces, dependiendo del tipo de ataque, va a variar los indicadores. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso recuerdo una vez un caso donde se pudo identificar
un ataque a la página web de una organización, gracias a que uno de los, digamos, una de los trabajadores me informó que su computadora estaba lenta. Y sin que más nadie me dijera, y solamente revisando el tema de la computadora que estaba lenta, se pudo identificar precisamente que había algún ataque en la página web. Y precisamente el mecanismo del ataque era que cuando tú descargabas la página web, o sea, cuando tú entrabas a la página y se te cargaba en el navegador, entonces te inyectaba un código malicioso que convertía a tu computadora en un minero. Ok. Entonces, hay diversos tipos de ataques, como ya tú bien lo mencionaste, pero ¿cuál sería, digamos, las alertas tempranas para los ataques más comunes? Por ejemplo, un ataque de ransomware que vemos que siempre va en aumento, rara vez vemos que va en decremento a lo largo del mes. Y por supuesto se ha convertido en una de las amenazas más grandes para el sector empresarial. Seguro. ¿Cuáles serían esas alertas tempranas para ese tipo de ataque que nos pudieses recomendar? Seguro, es importante, ¿no? Porque de los últimos 5 años para acá se ha visto un incremento bastante sustancial en toda la región de Latinoamérica, no solo acá en nuestro país, ¿no? Pero, a ver, la detección va a depender de lo que hablábamos al principio, depende un poco de, digamos, del tamaño de la empresa. Si la empresa tiene la capacidad, toda la tecnología, los procesos y las personas, pueden llegar a detectarlo de manera temprana. Pero, digamos, si es una empresa un poquito más pequeña, quizás pueden llegar a detectarlo en una fase ya tardía, como puede ser que justamente se les presente el mensaje con la pantalla bloqueada y los correos que le empiecen a pedir el rescate. Sin embargo, puede haber indicadores, justo como el ejemplo que tú comentabas. Puede que se vean, digamos, algún tipo de accesos inusuales en los equipos, movimientos laterales, que es lo que llamamos cuando comprometen un equipo y tratan de moverse desde allí hacia otro punto, que eso también lo pueden utilizar como un punto de pivot y tratan de llegar a los servidores, pueden llegar a comprometer servicios administrativos y tecnológicos, se pueden generar usuarios que no existen, eso también lo hemos visto en algunos casos. Entonces, todo este tipo de indicadores pueden llegar a indicar, valga la redundancia, que está sucediendo algo en ese momento, ¿no? Y hay como que hacer una distinción, ¿no? Entre los indicadores de compromiso y los indicadores de ataque. Los indicadores de compromiso es porque ya han sido registrados, ya han sido documentados porque han sucedido antes y alguien sabe que cuando eso sucede es porque algo ya pasó. Y los indicadores de ataque tienen que ver con que algo está pasando en el momento, pues es que es algo totalmente en vivo. Buenísimo, fíjate que incluso hace un tiempo me ocurrió algo muy... fíjate este caso. Em, nos avisaron que, o mejor dicho, estaba revisando mi herramienta de monitoreo y detecté que había un usuario que se conectó durante un fin de semana Ujú. a trabajar. Me pareció muy extraño porque durante un fin de semana, tanto tiempo conectado, y afortunadamente la herramienta que estaba utilizando me permitía ver cuánto tráfico estaba generando el usuario y era bastante. Ok. Y gracias a eso se alertó al equipo de TI, pudimos revisar y encontramos un ataque de fuga de información que Ok. afortunadamente pudimos detener. Una filtración de datos. Exactamente, pudimos detener y eso me llama poderosamente la atención porque el modus operandi de los ataques de ransomware es precisamente la extracción de la Es información correcto. y luego la liberación Exacto. del ataque de ransomware, que puede incluso ser hasta, o sea, para poder identificarlo, tomar hasta 10 meses según las estadísticas para Es poder correcto, es descubrirlo. correcto. Pero bueno, vamos a dejar esta idea en el aire y con esto nos vamos a un corte, pero no se desconecten, que en breve regresamos con más ciberseguridad aquí en Vida Bit, solo por tu radio web, la radio que conecta contigo. Venimos manteniendo una conversación dentro de esta línea y, doctor Alexander, me gustaría que en tus palabras nos definieras lo que serían las operaciones de ciberseguridad para que las personas que nos escuchen tengan más conocimiento de qué se trata esta área de la ciberseguridad. Vale, vale, vale. Chévere. A ver, tenemos que empezar por lo que llamaríamos el Centro de Operaciones de Seguridad, que no es más que un grupo de personas encargadas de monitorear lo que sea que dispongan de tecnología, ya sea que sea totalmente administrado por la empresa del centro de operaciones, sea personal propio o sea alguna empresa que pueda ser prestadora de servicios y pueda llegar a tener diferentes clientes. Entonces, pueden monitorear diferentes tecnologías, lo que ya hablamos, pueden monitorear los de firewall, pueden monitorear lo que llamamos un 100, que es el Security Information and Event Management, que es prácticamente
una tecnología que se encarga de correlacionar fuentes de datos. Puedes tener de los firewalls, como hablábamos, de los Active Directories, de servidores, de los endpoints y fuentes de inteligencia de amenaza también. Entonces allí podemos llegar a correlacionar diferentes tipos de eventos y automáticamente vamos generando lo que se llaman alertas, ¿no? Entonces tenemos este personal encargado, puede ser por turnos, puede ser 8x5 o 24/7, que están allí literalmente viendo lo que sucede en la red, ¿no? Y de esta manera podemos estar, digamos que un poco prevenidos, ¿no? Porque si tienes personal que está viendo lo que sucede en tu empresa, todos los eventos que suceden en tus servidores, pueden llegar a diagnosticar algo que está sucediendo cuando empiece a desarrollarse y no, digamos, un poco más tarde, como hablamos al principio, cuando los indicadores te muestran que ya tu empresa ha sido comprometida. Excelente. Y bueno, me comentabas que dentro del SOC estaban este grupo de personas enfocadas en precisamente el monitoreo Ujú. de estos eventos. Pero ¿dónde entra la inteligencia artificial en todo esto? ¿Pudiese haber algún mecanismo de automatización para la detección de alertas? Seguro. Claro que sí. A ver, hay un punto muy importante y es que hubo un boom con la inteligencia artificial recientemente, ya era un par de años, ¿no? A partir de lo que llamamos la inteligencia artificial generativa, que pudimos empezar a chatear con la inteligencia artificial y me respondía y parecía humano. Literal, ese fue el boom donde digamos como que las personas comenzaron a hablar de la inteligencia artificial. Pero todo este tipo de tecnologías ya existían, ya se venían aplicando en todos los productos. Entonces ya existe algún tipo de correlación en la que se puede utilizar la inteligencia artificial para empezar a procesar todo este volumen de datos, porque eso es algo muy importante, y es que en ciberseguridad se manejan volúmenes de datos enormes. Literalmente he visto como al tratar de solo correlacionar una fuente de datos dentro de un 100 puede llegar a tener alertas con un volumen de 1000 por segundo, lo cual sería una locura, por decir un ejemplo, ¿no? Sin embargo, todo este tipo de tecnologías como la IA y otras, pues, ayudan un poco a hacer todo lo que es el triage. Y podemos llegar a tener un poco menos de falsos positivos, podemos automatizar algunas tareas. En algún momento se estuvo tratando de vender la idea del SOAR, que es como la orquestación y la automatización. Ujú. Eso existía. Sin embargo, algo muy importante, más allá de toda la inteligencia artificial y digamos todas las tecnologías que pueden haber, siempre van a hacer falta humanos. Porque aunque de manera automática te puedan llegar a catalogar que un evento puede llegar a ser malicioso, un humano debería revisarlo, porque al final debemos tener lo que llamamos la información contextual. Porque quizás para una regla automática que viene de fábrica o que la diseñó el fabricante, algo puede parecer malicioso, y de hecho me pasa bastante seguido, porque digamos traemos todas estas reglas que ya vienen prediseñadas y se amoldan, digamos, a un cierto comportamiento. Por ejemplo, el otro día vi algo que me decía, mira, están borrando las shadow copies, eso es ransomware. Entonces tú vas, investigas la alerta y realmente no lo era. Era solo una persona que estaba haciendo un procedimiento de IT y por casualidad de la vida, el procedimiento que le hacía requería borrar las shadow copies. Se realizó la investigación de igual manera, pero se diagnosticó que no sucedió realmente nada. Entonces, básicamente, este tema del SOC es una suerte de investigación tipo CSI Ajá, de, literal. de todo lo que sucede dentro de la red. Es así, es así. Es algo bastante interesante y bastante divertido. Por momentos puede ser muy estresante si llegas a tener muchas alertas. Por eso es bueno si puedes llegar a tener equipos con bastantes personas. Ahora, si eres un analista en un turno encargado de un solo cliente y con volúmenes de datos muy enormes, entonces donde entra un punto muy importante que se llama el estrés por alertas. Y eso es Mm, parte del hardening, de ir mejorando lo que es la ingeniería de detección. mm. Porque la idea no debería ser solo monitorear y alertar, ya sea al cliente o a tu equipo de IT interno, sino que tú puedas llegar a mejorar todo lo que es la seguridad de manera progresiva en el entorno en el que tú te encuentras, ¿no? Entonces tú por lo general sueles dar recomendaciones. Si encuentras algún tipo de vulnerabilidad, puedes realizar una investigación, o si encuentras alguna brecha de datos, tú puedes llegar a hacer algún tipo de reporte si te lo permiten, y se lo comentas, pues, a las personas que son relevantes y deberían atender esta situación,
por lo que en el tiempo deberíamos estar mejorando la postura de seguridad y estar teniendo un poco menos de incidentes. Excelente. Fíjate que me parece muy llamativo lo que comentas en el sentido de que siempre vamos a necesitar humanos, pero tenemos el tema de la inteligencia artificial. También mencionaste el tema del SOAR. El SOAR es, como ya lo mencionaste, un dispositivo que va a permitir la automatización de los procesos para poder atender ciertas alertas. Pero en tu opinión, ¿por qué ese producto no ha sido tan comercial? Si bien tenemos el 100 que puede correlacionar los eventos, ¿por qué el SOAR, que se supone que es un dispositivo que puede automatizar los procesos de respuesta, no ha tenido una acogida tan interesante en el mercado como la ha tenido el tema del CIEM? Sí, es un punto muy importante y ya tiene bastante, digamos, en el debate público realmente. Pero personalmente siento que tiene que ver con eso que te comentaba recién, que siempre va a hacer falta un humano para encauzar, por decirlo así de alguna manera, hacia dónde deben ir las prioridades, ¿no? Porque está el impacto que puede causar en una organización, está la criticidad que pueden llegar a tener los activos, lo que te decía justamente de lo contextual. Entonces, no todo puede llegar a ser automatizado. Puedes automatizar ciertas tareas que te ahorren mucho tiempo, como, no sé, conectarte a un equipo y recopilar ciertos indicadores a través de un script, por ejemplo. Eso lo podrías automatizar, pero realmente no todo, porque si se lo dejas todo justamente a la computadora puede llegar a tener un montón de falsos positivos que pueden llegar a ser encausados, y quizás eso te puede llegar también a afectar lo que llamamos las estadísticas, los KPIs. Entonces, del todo no deberíamos dejárselo a este tipo de tecnología, y también debería haber humanos en el medio que puedan discernir, que de nuevo con todo este asunto del volumen de información que manejamos puede llegar a ser muy, muy complejo. Sin embargo, es como que deberíamos tener alguien que supervise. Totalmente de acuerdo, es que precisamente para eso están las iniciativas de gestión de riesgo, de gestión de amenazas y todo este tema. Precisamente para poder, digamos, darle esa criticidad a esas vulnerabilidades que tú indicas y poder, digamos, configurarlas o accionar para atender estas alertas. Bueno, con esto vamos a irnos a un corte, pero lo dejamos con buena música y en breve regresamos con más de esta interesante conversación aquí en Bit a Bit, solo por tu radio web, la radio que conecta contigo. Continuamos con el segmento final de la conversación con el ingeniero Alexander Alvarado, especialista en operaciones de ciberseguridad e ingeniero en telecomunicaciones. Veníamos conversando del tema de los SOCs, del tema de las tecnologías que se utilizan en el SOC, pues en los centros de operaciones de seguridad. Y ahora quisiera preguntarte, Alexander, ¿qué habilidades se necesitan para poder trabajar dentro de uno de estos centros de ciberseguridad? Porque entiendo que el SOC, si bien realiza actividades de monitoreo, como ya tú lo has mencionado, también puede llegar a realizar ciertas actividades relacionadas con la informática forense, también pueden hacer ingeniería reversa, entre otro tipo de actividades. Entonces, en tu experiencia, ¿qué te parece o cuáles consideras que son las habilidades más importantes que debería tener una persona que aspira a trabajar dentro de unos centros de operaciones de ciberseguridad? Vale, excelente pregunta, Juan. De hecho, acá yo encuentro dos vertientes. Una, tenemos las habilidades blandas, que de hecho son, digamos, la gente las suele dejar de lado, suelen desarrollar más Totalmente lo que llamamos el segundo grupo de habilidades técnicas, que las técnicas son muy importantes, pero para mí no sería realmente lo principal, ¿no? Y te digo las blandas, ¿por qué no? En principio vamos a tener la paciencia, porque el trabajo es muy, muy, muy estresante. Entonces, a la verdad, vas a tener que trabajar bajo presión y es muy importante que puedas llegar a ser paciente. De hecho, en algunas oportunidades vas a llegar a tener la función de ser un bombero. Literalmente vas a tener que apagar el fuego. Entonces, si tú no mantienes la calma, se te va a quemar el edificio y se van a morir las personas, y no quieres eso. Necesitas pensamiento lateral, necesitas creatividad, necesitas saber o tener, digamos, esta iniciativa para poder resolver problemas, ¿no? Que te guste toda esta idea de resolver rompecabezas y todo esto. Porque en muchas oportunidades vas a tener que pensar como el adversario para poder entender lo que él está haciendo, ¿no? Entonces,
necesitas, digamos, este grupo de habilidades que para mí son como el core de las habilidades blandas. Adicionalmente, debes saber cómo generar reportes, debes saber conversar, debes saber cómo referirte tanto a tus superiores como a tus pares, porque es muy importante las habilidades comunicativas, porque no sirve de nada que seas el mejor detectando y respondiendo porque tienes todas las habilidades técnicas de las que vamos a hablar más adelante, si no puedes comunicar a cierto grupo de lo que llamamos los stakeholders o las personas más relevantes para la organización, las personas que están pagando por la respuesta a incidentes. No vas a poder traducir eso en lo que es, digamos, el beneficio de la ciberseguridad, porque no siempre se suele apreciar lo que es la ciberseguridad, lo suelen ver como un gasto, más deberían verlo como una inversión. Ahora, si hablamos de las habilidades técnicas, naturalmente hay que saber de networking, hay que saber qué es un IP, para empezar por ahí, un nombre de dominio, lo básico. Tienen que saber sobre los sistemas operativos, tanto Linux como Windows. En algunos casos hay entornos que también suelen tener toda la tecnología de Mac, ¿no? Entonces hay que saber cómo funcionan esos equipos, porque es lo que el usuario tiene al final. Y la otra cara es que también tienes los servidores. Entonces puede haber tanto Linux como Windows ahí. Están también los Unix y otro tipo de sistemas operativos como esos, ¿no? Pero ese es, digamos, como que sería el core. De ahí en adelante están todas las especializaciones que puede llegar a tener un centro de operaciones o un CERT o otro tipo de organizaciones que también puedan dedicarse a la respuesta a incidentes. Y ahí ya varía dentro de las especialidades. De la parte del red teaming también tienes a personas que se han especializado en hacer o poder simular o emular ataques, ¿no? Entonces ellos tienen otro tipo de preparación un poco más ofensiva, pero también colaboran con los equipos del Blue Team, que son todos los defensivos, para mejorar la seguridad. Tenemos los especialistas forenses, como los que tú comentas. Entonces durante todo el ciclo del incidente deben recabarse las evidencias, hay que preservarlo, hay que mantener la cadena de custodios. En algunos países es importante porque pueden llegar a tener lo que llamamos consecuencias penales, puedes llegar a ir a un juicio, pueden haber peritos de por medio. También tenemos, aparte de la ingeniería de detección, que son otros especialistas netamente dedicados a crear nuevas reglas a partir de los reportes que pueden llegar a existir. También tenemos los especialistas en inteligencia de amenazas, que son personas que literalmente están leyendo lo que dice la comunidad. De hecho, es un rol que depende mucho de documentarse, de estar allí viendo los nuevos reportes, las estadísticas, las tendencias. Lo que llaman el OSINT. También hay especialistas justamente de OSINT para poder entender un poco sobre cuál información está abierta públicamente, cuál puede ser accedida. De hecho, la gente de las empresas no sabe lo fácil que puede llegar a ser identificar cuál es tu correo, dónde está tu correo, dónde están tus servidores web. Eso de hecho es muy sencillo. A ver qué otros especialistas tenemos. Podemos tener netamente incident responders o las personas que hacen la respuesta a incidentes, digamos, como un punto de escalación para los analistas SOC de nivel 1 o los más básicos, que son estas personas que ya han tenido un tiempo trabajando y ellos pueden llegar a tener como esta cabeza fría para reaccionar mejor a este tipo de situaciones, porque digamos que ya han estado en algunos escenarios donde saben que hay mucha criticidad, hay muchas cosas que están en juego, la reputación del cliente, hay mucho del factor económico y digamos que ellos pueden actuar un poquito mejor, ¿no? Adicional a todo esto, también tenemos a los investigadores de malware o malware research, que son personas que netamente están dedicadas a investigar cómo funciona el malware del atacante. Excelente. Fíjate que todas esas áreas de conocimiento que están solamente dentro de la parte de operación de seguridad. Fíjate, me gustaría hacerte una pregunta y con esto cerraríamos. ¿Qué le aconsejarías tú a esas personas que nos están escuchando que les llama la atención estudiar esta área? Vale, justamente el año pasado estuvimos haciendo un ciclo de charlas con la empresa de trabajo. Estuvimos trabajando con bastantes estudiantes universitarios que estaban por empezar sus diferentes carreras también en algunos liceos, parte de cuarto o quinto año, por lo menos acá en nuestro país. Y la recomendación general es que pudieran estudiar cualquier carrera estuviera relacionada con cyber de alguna manera, puede ser informática, ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones. Sin embargo, no se queden solo con eso. Yo conozco a personas que son solo TCU, que son técnicos o técnicos medios, y de hecho son muy buenos en lo que hacen. Adicional a todo eso, también conozco a personas que no tienen nada que ver con eso, que han estudiado cosas como administración, o incluso un economista el otro día nos estuvo apoyando con una ISO 27001. Entonces,
todo ese tipo de personas pueden trasladar sus conocimientos a esta área, ¿no? Entonces, literalmente, la brecha de conocimiento y las personas que hacen falta para cubrir todos estos roles de seguridad de la información y ciberseguridad son demasiados. Entonces, en principio les recomendaría que si tienen la oportunidad, pues pueden tomar una carrera media o larga. Adicionalmente, les recomiendo tomar algunos cursos, y si tienen digamos esa capacidad de inversión, pueden llegar a realizar algunas certificaciones, porque son cosas que pueden llegar a tener en cuenta, digamos, tanto los reclutadores como esa persona que va a ser tu gerente. Excelente, Alexander. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por esos consejos que le das a nuestra audiencia, y esperamos tenerte de regreso eventualmente en el programa. Seguro. Gracias. Muchas gracias. Y con esto cerramos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos. Cerramos con los créditos merecidos a: en la presidencia, Dani González; en la vicepresidencia, Angélica González; en la dirección general de la estación, Rafael Seijas; en los controles nos acompaña Ángel Urizar; en producción, Ángela González; en locución, un servidor, Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @turadioweb, @bit-a-bit-radio y @JuanJPirela. Pero no se desconecten, que ya continuamos con la programación de Tu Radio Web. Hasta la próxima semana.